Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Gustavo Sánchez, soy, como ha dicho Óscar, trabajo en el sistema de información de la CNMV y sobre todo en temas relacionados con todo reporting financiero que involucre XBRL y sus tecnologías a nivel más informático. Y bueno, pues la idea de este panel es, yo creo que sentirnos todos comprendidos con las experiencias de 4 panelistas sobre lo que ha pasado estos 2 años o año y pico de reporte de SEF. Bueno, comentar a modo de introducción, le hemos puesto el nombre de actualización del manual de reporte, creo que ha quedado ya bastante cubierto con las palabras de Eduardo, porque el pilar básico de esta actualización es el etiquetado en bloques de las notas y las políticas contables. Y bueno, podemos comentar que tiene alguna pequeña novedad más, como alguna ayuda sobre aclaraciones de la presentación de los informes en otros formatos que no sean ESEF o incluso en diferentes idiomas, algunas otras pequeños detalles técnicos sobre etiquetar valores de conceptos con guiones o valores vacíos que a veces suelen dar problemas cuando queremos trasladarlos al informe, y siempre con el objetivo con el que nació ESEF en base a la transparencia, a la directiva de transparencia, que es promover la consistencia y armonización de los informes que recibimos, que como supongo que bien sabéis todos, pues no es la mejor, pero bueno, estamos en, como decís, habéis dicho a todos, en una curva de aprendizaje que creo que estamos en la muy primera parte. Esto entiendo que es un trabajo que tiene que dar sus frutos a largo plazo, más que a 2 o 3 años, y pues la idea es ir dando pequeños pasos. Y pues sin más, si queréis seguimos el orden que viene en la agenda. Y pues doy paso a Laura Teremiño como gerente de reporting externo de Repsol para que nos cuente su pequeña película. Pues muchas gracias, Gustavo. Estoy en este otro lado. Es que lo de tenerlo al revés no es buena idea. Buenos días a todos. Antes de nada, agradecer a la Asociación XBRL España y la CNMV la organización de la jornada y que nos hayan invitado a Repsol a participar en este panel. Mi objetivo en esta sesión es transmitiros un poco la experiencia de Repsol en la implementación del formato electrónico único europeo, que no ha sido ni está siendo fácil y como no puede ser de otra manera, nos están surgiendo dudas que estamos intentando solucionar y que esperemos que el año que viene, pues obviamente tendremos mucho más la respuesta a todas esas cuestiones que tenemos todos, ¿no? El año pasado también estuvimos en un panel parecido y bueno, tiene un enfoque un poco a lo que era el etiquetado de los estados financieros primarios, que ahora mencionaré un poco levemente para centrarnos más en la casuística en la que estamos ahora embarcados, ¿no? Que es el etiquetado de la memoria para la presentación de nuestros informes financieros anuales en febrero del 2023. Primero voy a deciros un poco el proceso global que estamos siguiendo para luego entrar más en detalle en la casuística o dudas que nos estaban surgiendo, ¿no? Nosotros lo primero que nos volvimos a plantear es si con la herramienta que estábamos utilizando daba respuesta a todas nuestras necesidades, porque como también hemos comentado en otras ocasiones, tú vas al mercado y te puedes encontrar con herramientas sencillas y de muy fácil implementación y otro tipo de herramientas que te ofrecen funcionalidades adicionales y dependiendo de cuál sea lo que tú buscas, pues te puede convenir una u otra. En nuestro caso, pues valoramos el poder trabajar en un entorno colaborativo que además mejora nuestro proceso de reporting. Valoramos el hecho de que nos dé una robustez a nivel de control interno, porque todos sabéis que no solamente se trata de un nuevo formato de nuestros informes financieros anuales, sino que esto tiene unas derivadas de adaptación de nuestros procesos en el sistema de control interno, de instauración de nuevos controles que nos aseguren que la información que publicamos es correcta y veraz, y luego nosotros también tenemos una casuística específica que es que nosotros queremos formular nuestro informe de gestión ya maquetado y no utilizar un formato más libre, por así decirlo, y luego para la Junta General de Accionistas maquetarlo. Entonces necesitamos una solución que nos permita formular y publicar ya nuestros informes maquetados.
Y bueno, de momento seguimos con la solución que utilizamos el segundo año del etiquetado y nos cubría nuestras necesidades. Después lo que hacemos es una fase de diseño de ver cuáles son las etiquetas que tenemos disponibles, qué es lo que tenemos que etiquetar e intentar, en el caso de los estados financieros primarios, pues bueno, mapear todas nuestras epígrafes de los estados financieros primarios con las etiquetas disponibles de la taxonomía base. Y bueno, en el caso de la memoria sí que es verdad que hemos hecho un proceso más, no hemos diferenciado tanto el diseño con la implementación en la herramienta. Lo que sí que es claro es que tanto en un caso como en el otro considerábamos la utilización de un consultor, ¿vale?, que nos asesore también en el etiquetado, y la involucración de los auditores desde el primer momento, tanto en el diseño como luego en la implementación de ese diseño sobre la herramienta, y posteriormente las validaciones, ¿vale? En estas validaciones, que son tan importantes para todos nosotros, utilizamos las validaciones propias de la herramienta, las validaciones de las herramientas del auditor, y luego otro tipo de herramientas como puede ser pues AREL o pues validador de CNMV, etcétera. Cuando ya tengamos todo este proceso cerrado, ya tendremos disponible nuestro informe financiero anual para formular, ¿vale?, que se generará el primer hash, luego incorporaremos los informes del auditor, generaremos ese segundo hash y luego procederemos a la publicación a la CNMV a través de Cifradoc, y la publicación en la página web, que también me parece importante, porque también para facilitar el acceso a nuestros grupos de interés, no solamente queremos poner la información formulada, que sería el CIP para el caso del consolidado y el XHTML para el caso del individual, sino que también vamos a poner a disposición un PDF, y como novedad este año queremos incorporar un previewer que se llama Previewer, que lo que consiste es que con tu propio cursor del ratón, si tú te pones sobre los epígrafes de los estados financieros primarios o sobre la memoria, te da información sobre qué etiquetas estás utilizando y cuál es el contexto de esas etiquetas. Importante también me parecía señalar que es obligatorio poner un link a la página web de la CNMV donde están colgados esos informes financieros anuales con el formato electrónico único europeo, y señalar que los PDFs que estamos también poniendo a disposición no son los formulados, sino que son una copia exacta del formato electrónico único europeo, pero que se ponen a disposición como ayuda. Sí. No, es el propio proveedor de software. Cuando se genera el formato electrónico único europeo, te da un archivo adicional que se llama Previewer y que es el que queremos subir. Luego, si quieres, de todos modos, comentamos más en profundidad. En el caso del etiquetado de los estados financieros primarios, simplemente hacer dos menciones, ¿vale? Que nosotros tenemos nuestro mapeo de los epígrafes que conforman cada uno de nuestros estados financieros con las etiquetas correspondientes a la taxonomía base. En caso de que no encontrásemos esa etiqueta correspondiente, hacíamos una extensión anclándola a una o varias etiquetas de la taxonomía base, y en ambos casos había que dotar de un contexto a esas etiquetas, diciendo pues la moneda que le corresponde, la escala si es euros o millones de euros, el saldo si es deudor o acreedor y la fecha, ¿no? Que son cosas que parecen muy básicas, pero que luego en la práctica daban muchos errores. Y ya comentamos el año pasado, por mi parte, dos casuísticas que me parecían muy interesantes, que era el caso en el que, por ejemplo, y que también Óscar creo que ha comentado, cuando tú tienes una etiqueta que por concepto normalmente debería tener un saldo deudor, luego tú tienes que corregir dentro de la herramienta el saldo, o sea, el signo de esa etiqueta en el caso de que tenga un signo contrario a su naturaleza, entre comillas, como puede ser una provisión y una reversión de una provisión, ¿vale? Porque si no, los cálculos que te da la herramienta son erróneos, y como todos sabéis, hay que validar tanto la estructura, las etiquetas y los cálculos que hace la propia herramienta.
Y otro caso también que me parecía muy importante señalar es cuando tú aplicas una nueva política contable y lo haces con carácter retroactivo, te vas al estado de cambios en el patrimonio neto y tú tienes un saldo del ejercicio anterior con un ajuste y te sale un saldo ajustado. ¿Qué fecha pones a ese saldo ajustado? ¿1 de enero del año X más 1 o 31 de diciembre del año X? Pues lo que haces es poner 31 de diciembre del año X porque la herramienta lo que interpreta es que contiene todas las transacciones que se han producido durante el día 1 de enero o 31 de diciembre y utilizas las dimensiones para indicar que se trata de un saldo ajustado, ¿vale? Eso es lo más significativo que yo diría de lo que es el etiquetado de los estados financieros primarios. Ya luego, cuando nos vamos a la memoria, que es un proceso en el que estamos actualmente inmersos y, por tanto, hay muchas cuestiones para las que no tengo respuesta actualmente y probablemente nos surjan nuevas cuestiones, deciros que, bueno, como ya se ha repetido en toda la sesión, la memoria tiene que estar etiquetada al 100%, tiene que estar etiquetada por bloques. Las etiquetas que nosotros estamos utilizando son las del capítulo 2, en concreto de la sección 000000, 6 ceros. Y bueno, que luego también nos surgían varias dudas, ¿vale?, que hemos ido solucionando. Los títulos tienen que estar etiquetados, todos los títulos de las notas, y tienen que estar etiquetados con aquellas etiquetas que son comunes a aquellas subsecciones que conforman esa nota, ¿vale? Luego también otra duda que se nos presentaba es si los anexos han de estar o no etiquetados. La memoria, o sea, la norma y el manual de la ESMA no habla específicamente de anexos, habla de notas. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esta es nuestra interpretación, y corrígenos, Eduardo, si lo estamos haciendo mal. Entendemos que, primero, los anexos forman parte de la memoria y en tanto en cuanto la información que está contenida en esos anexos forma parte de las etiquetas obligatorias, entendíamos que sí que lo teníamos que etiquetar. Vale. Nuestra postura actual es que sí, ¿vale? Nosotros desde Repsol entendemos la necesidad del etiquetado de las cuentas anuales y de todos los informes financieros y no financieros de las compañías, y sí que creemos en los desarrollos posteriores que van a facilitar el uso de la información por parte de todos, y nuestro objetivo es hacer un etiquetado que tenga sentido y que sea útil para todos. Entonces, nuestra interpretación a día de hoy, que estamos debatiendo con nuestros auditores, que tengo aquí a José Carlos que trabaja con Price con nosotros, y bueno, también a nuestra solución de informática, ¿vale? Y nuestra postura actual es que sí que vamos a etiquetar los anexos por eso, porque forman parte de la memoria y porque contienen contenido de las etiquetas obligatorias. Entonces, es como si no entendemos que es como que no estamos revelando información obligatoria dentro de nuestras cuentas anuales. Otras dudas que podíamos tener, bueno, esto no es una duda, pero sí que es una cosa que nos ha pasado y que se ha mencionado también en la sesión, es la continuación de las etiquetas. ¿Qué es esto? Tú puedes tener una etiqueta que aplique a distintos párrafos de la memoria y obviamente tienes que etiquetarlo a todo, porque si no estarías limitando la información al primer etiquetado. Para que no te dé fallos, lo que haces es una continuación para decirle a la etiqueta que estás utilizando una misma etiqueta para bloques diferentes, para contenidos diferentes, y entonces se elimina el error de validación. Otra cosa que también nos planteábamos es el uso de las etiquetas obligatorias versus las opcionales o las extensiones. Porque, claro, aquí entramos en un debate de si nosotros lo que queremos es ofrecer un producto lo más completo posible, pues te vas a etiquetarlo todo, que entendemos que no es el objetivo. Pero, por poner un caso práctico concreto, cuando nosotros tenemos información de nuestros acuerdos conjuntos y cuando te vas a la taxonomía base te encuentras la etiqueta de negocios conjuntos, pero no de acuerdos conjuntos, con lo cual quedarían fuera las operaciones conjuntas. Entonces dices, obviamente tengo que etiquetar a negocios conjuntos porque es obligatorio, pero debería crear una extensión para incluir las operaciones conjuntas.
eso es una cosa que nos estamos planteando, ¿vale? A mí me gusta contároslo todo y obviamente el año que viene cuando volvamos o vuelvan otros emisores podrán dar respuesta o desde la CNMV a estas cuestiones. Y también por poner otro caso práctico, ¿vale? También se ha comentado que cuando tú tienes una etiqueta general y tienes etiquetas específicas, tienes que etiquetarlo todo, tanto la general como la más específica. Pero, por ejemplo, con las políticas contables, tú te encuentras una etiqueta que es descripción de las políticas contables en general y luego tienes específicas de política contable, de cómo registras los derechos de CO2 o las provisiones o lo que sea, la materia contable que corresponda. Entonces nos planteábamos, ¿es obligatorio poner la de políticas contables generales y luego adicionalmente la política de registro de los derechos de CO2? Porque son etiquetas que dicen lo mismo, políticas contables. Entonces es una cosa que también estábamos debatiendo internamente con nuestros consultores y nuestros auditores, que lo dejo también sobre la mesa por si alguien tiene mejor opinión. Y bueno, luego comentaros eso, que tengáis cuidado de que tengamos la etiqueta que también ha dicho Eduardo antes, de revelación de notas y otra información explicativa en toda la nota, en toda la información de la memoria, y que verifiquéis que todas las etiquetas que son obligatorias y siempre y cuando apliquen estén contenidas dentro de la propia memoria, ¿vale? Y bueno, esa es nuestra experiencia a día de hoy del etiquetado de la memoria. Ya os digo que estamos inmersos en un proceso de revisión y que obviamente nos surgirán más dudas y el año que viene pues tendremos más respuestas para todas las cuestiones que se nos planteaban. No sé si tenéis cualquier duda. Sí, en relación con el comentario que has realizado, sí es verdad que, si no recuerdo mal, hay una política que es descripción de políticas contables y esa aplica a toda la parte de la memoria que habla de políticas contables. En principio habría que etiquetar utilizar esa macroetiqueta y luego por cada una de las secciones pues ver si hay que incluir otra etiqueta. Si no recuerdo mal, la última actualización o la actualización que tiene pendiente de publicar la Fundación de la SNIF va a quitar como etiqueta esa macroetiqueta y la va a denominar, ahora mismo no me acuerdo, no sé si Eduardo se acordará, atributo o abstract, la va a denominar abstract, con lo que no hay que etiquetarla. Pero a fecha actual realmente es una etiqueta obligatoria y habrá que utilizarla. O sea que las etiquetamos las dos. Es que nosotros en la memoria... Luego si queréis vemos el caso concreto, pero en principio va a haber una etiqueta que es políticas contables, que se va a aplicar a todas las políticas contables y luego se va a tener que ir añadiendo etiquetas por cada una de las políticas contables. Perfecto, pues así lo haremos. Pero si queréis luego lo vemos en detalle por si tenéis alguna duda. Y lo del anexo, siempre y cuando esa información forme parte de la memoria y no otros anexos, como podría ser el informe anual de bono cooperativo, el informe anual de retribuciones, esos forman parte del informe financiero anual, pero forman parte del informe de gestión en todo caso. Eso no habría que etiquetarlo, aunque hubiera cifras que realmente existe una etiqueta que pudiera marcarlo. Sí, nosotros nos referíamos a justo anexos, por ejemplo, anexo de subsidiarias. Eso es. O marco regulatorio que nosotros lo tenemos en un anexo. O claro, si es información que debería estar en las notas, pero que vosotros por cualquier motivo habéis considerado que es mejor darlo en un anexo y forma parte de las notas, yo entiendo que sí que habría que etiquetarlo. Sí, a nosotros nos parecía que era ir al fondo de la norma más que a la textualidad del mismo. O sea, que esa era nuestra postura, pero además ahora consensuado con vosotros. Pero vamos, pues luego si quieres lo comentamos de manera específica si tenéis dudas concretas, ¿vale? Perfecto, venga, pues muchas gracias, Óscar. Sí. Una pregunta, la de Laura, que has comentado ahora y me ha surgido la duda porque no lo habíamos pensado así. Si etiquetamos un párrafo, por ejemplo, que estamos el cumplimiento de la SNIF, ¿no?, que está en la nota 1, por ejemplo, nosotros estamos etiquetando el párrafo, no estamos etiquetando el título de la nota.
Y por lo que te he entendido, vosotros estáis etiquetando el título de la nota, ¿no? Todos los títulos de las notas están etiquetados. De hecho, tenemos como estructurada la memoria por tipología de información para ayudar también al lector. Incluso esas subsecciones donde hablamos de la estructura financiera o de información general, las estamos etiquetando, por lo menos con la etiqueta de revelación de notas y otra información relevante, porque consideramos que forma parte de la memoria. Sí, pero lo que te he entendido es que, por ejemplo, pones una etiqueta de un párrafo solo, ¿no? De que cumples la SNIF, que es un parrafito que... Ya te entiendo la pregunta. Dices que si todas las etiquetas que están debajo de... Es que te he entendido que vosotros... No, o sea, tiene un matiz. O sea, imagínate, tú tienes una nota y tienes dos apartados que conforman esa nota. Si tú tienes una etiqueta que es común a los dos apartados que conforman la nota, entonces etiquetas el título con esa correcto, etiqueta. sí. Pero si es solamente un párrafo de la primera subsección, no lo estás etiquetando. No lo estamos etiquetando. Vale, perfecto. Es que te he entendido que estabas etiquetando todos los títulos. Sí, no. Vale, Solo las etiquetas comunes a todos los apartados que forman la nota en cuestión. Vale. Perfecto. Gracias. A ti. Muchísimas gracias, muy exhaustiva y veo que ha tenido bastante éxito. Nos estamos pegando con la memoria. Nosotros no haremos, nosotros no tenemos presentación en el panel, pero nuestra experiencia es la misma, estamos pegándonos también desde otro punto de vista, no de la generación, sino de la recepción y el tratamiento. Y bueno, añadir sobre lo que has dicho del visor, para que veo que también han preguntado, quien quiera ver cómo es un poquillo, en la página web de XBRL Internacional hay un repositorio de los informes SEF o FEGWE a nivel europeo que van colgando, creo que hay 4.000 y pico ahora mismo, y incluye en esa lista de informes un enlace con un visor que creo que es gratuito, no sé, que genera una empresa. Entonces que ahí podéis ver lo que comentaba ella de cada proveedor de software probablemente tenga el suyo, pero que si alguien tiene intención de verlo, creo que es el enlace creo que es filings.xbrl.org o algo así, y ahí pues bueno. ¿Perdón? ¿El enlace? Creo que es filings.xbrl.org. Yo creo que si pones en Google filings SF, XBRL o algo así, te aparecerá el primero. Y ahí bueno, viene el zip, viene creo que también un JSON o un JSON o como lo queramos llamar cada uno, y viene un enlace con un visor que genera uno de los proveedores que creo que es de uso gratuito. Y ahora pues acierto con el nombre y doy paso a Paula de Ferrovial. Perdón. Ahora. Bueno, buenos días a todos. Lo primero quería agradecer a la organización darnos la oportunidad de compartir un poquito de nuestra experiencia o nuestro viaje que ha sido desde que nos embarcamos, creo que en 2020. Yo soy Paula Cacho, pertenezco al Departamento de Sistemas, en este caso de Ferrovial. Participé en el proyecto y ahora presto apoyo a los compañeros de Global Reporting, que es el departamento en concreto con la responsabilidad del envío de las cuentas anuales. Mi objetivo es un poco deciros de dónde partimos, dónde estamos ahora y un poquito el viaje que hemos ido teniendo con relación al etiquetado y al SEF. Nosotros partimos y empezamos a prepararnos en esta aventura en el 2017 en una prueba de campo que se hizo en París. Ahí realizamos una primera análisis de todos los etiquetados. Dentro de esa prueba de campo concluimos que teníamos un 36% de extensiones a crear, cosa que bueno, nos pareció bastante elevada, pero también es verdad que viene un poquito relacionada con, digamos, nuestro negocio en sí. Esas particularidades hay que meterlas, son necesarias para nosotros. Nos valió bastante de base para darnos cuenta de a qué nos íbamos a enfrentar a futuro. En este caso también partíamos de un proceso totalmente descentralizado, cada uno hacía un poquito la parte que le tocaba. En este caso yo creo que se hizo dentro de la casa un ejercicio de crear un departamento que centralizase no solo la presentación de las cuentas anuales consolidadas y el informe integrado, sino también las cuentas individuales de todos los negocios y empresas del grupo. Para esto tuvimos que hacer
ya emplazándonos en 2019, lo que hicimos es coger de base ese previo análisis que habíamos preparado en 2017, utilizando un poquito las lecciones aprendidas, esas extensiones y bueno, como ha comentado en este caso Laura, nosotros también tuvimos que contratar, nos vimos inmersos en, obviamente, la búsqueda de la herramienta perfecta. La verdad es que ahí tuvimos bastantes dificultades, ya que, he de decirlo, el coste de todas ellas nos parecía bastante elevado y luego la comparación entre unas y otras era, la verdad, que bastante diferencial. Entonces ahí nos encontramos en un planteamiento un poquito complicado. Adicionalmente tuvimos la colaboración de nuestros compañeros de Deloitte, fueron los seleccionados para ayudarnos en el camino al éxito en lo que es la preparación del proyecto. Y quería compartir un poco porque creo que en ese momento, no sé si tanto ahora, hubo bastante problemática en hacer un poquito coincidente lo que es la maquetación o la parte bonita del informe. En caso de Ferrovial, nos trajo muchos quebraderos de cabeza debido a, aparte de lo que es el etiquetado, el análisis, hacer que todos los equipos se coordinasen y trabajasen de una forma centralizada y conjunta, que fue un reto realmente bastante, pero eso ya es más de procedimiento interno. Creo que este proyecto no iba solo de hacer un etiquetado o automatizar algo, sino de cambiar un proceso dentro de las casas. Había que coger algo, hacerlo muy coordinado, de una forma que todos participasen, cosa que yo creo que, no sé si es el caso de otras empresas, pero en Ferrovial sí que estaba, como os he comentado, descentralizado y también supuso un reto. Pero sobre todo nos chocamos con todo eso. No teníamos un validador, había mucha incertidumbre, teníamos muchas extensiones y luego adicionalmente en el último momento nos encontramos con la parte de la maquetación. He de remarcar que para nosotros el informe integrado es la carta de presentación que tenemos dentro de la casa. Entonces no había cabida en que la parte de la maquetación no se incluyese. O sea, tenemos la parte del informe integrado financiero y aparte el resto del informe. El resto del informe era igual de importante y tenía que entrar dentro del entregable, digámoslo así. En este caso nos encontramos muchísimas limitaciones con el formato, no sé si es HTML o como había indicado en este caso Ignacio, el XBRL también tiene algún tipo de cosilla. Pero sí que es verdad que no se habla muy bien con los programas de diseño. En este caso nosotros lo utilizamos con InDesign y cuando tú intentas adecuarlo a eso, lo que es el formato o el tamaño del informe se dispara considerablemente, con lo cual ahí teníamos otra incertidumbre y otro reto para poder saber si ese validador nos lo iba a aceptar, si nos lo iba a echar para atrás, si el de la presentación, que hay muchísimas empresas concretamente, en nuestro caso, presentando al mismo tiempo y vamos a tener problemas en ese ámbito. Bueno, eso fue una incertidumbre brutal. Una pregunta, vosotros creo que además el InDesign lo utilizáis in-house, o sea que sois vosotros mismos los que, claro, es que nosotros nos pasó exactamente lo mismo que comentas tú, pero con el problema añadido de que nuestro maquetador es externo. Bueno, nosotros en este caso, respondiendo un poquito también a tu problema, nos pasó exactamente lo mismo. ¿Qué nos pasaba? Dentro de la casa no entraba bajo ninguna circunstancia que esto nos entregase maquetado, ¿vale? O sea, no nos dijeron que era un no rotundo, que nos daba igual como lo hiciesen los demás, nosotros tenemos que llegar al éxito. Tuvimos que contratar un apoyo adicional a una maquetación externa porque hicimos dos estrategias. Una de ellas fue hacer el informe integrado de forma normal para hacer la publicación de la web, que tuviese todo lo bonito, y luego por otra parte llegar a lo que era la entrega de la obligatoriedad de la norma, ¿vale? En este caso tuvimos que hacer 3 escenarios, gracias a Dios llegamos a objetivo y con la mejor de las situaciones. Aquí Alberto lo sufrió en primera persona. Tuvimos que coger, presentar toda la parte del resto del informe integrado. En el último momento, integrar todas las partes, creando secciones dentro de la herramienta, generar fotos en PDF
automatizar lo que es la generación de la foto para que tuviese una calidad y no se te disparase el tamaño del entregable o del envío. Y bueno, pues tuvimos que tener varias estrategias. Gracias a Dios, en el último momento conseguimos que la herramienta seleccionada, en este caso lo voy a decir, es Workiva. Creo que tiene un precio bastante más elevado que el resto, pero sí que te proporciona en este caso otras funcionalidades adicionales y bajo nuestra experiencia lo que hemos invertido tanto en el proceso como en la herramienta nos ha servido para años posteriores, con lo cual bien empleado ha estado. Pero bueno, ha sido un quebradero de cabeza. ¿Dónde nos encontramos hoy? Hoy nos encontramos, lecciones aprendidas, como en el caso de Laura. Nosotros intentamos meter en el proceso y aprovechamos todo este renacimiento, digamos, de la metodología para involucrar desde el primer momento a los auditores, para, en este caso, paralelizar las tareas y ver que todas las correcciones que se hacían de forma simultánea y se iban corrigiendo. También hemos intentado coger muchísimas buenas costumbres o best practice, digámoslo así, dentro de la metodología. Pero también he de decir una cosa que igual no es tan buena. Dentro de lo que es esta metodología nos hemos encontrado que hay una rigidez dentro del proceso que acoge muy mal lo que son los cambios de última hora. Esto nos ha venido bien por un punto, ya que hemos puesto unas limitaciones, digámoslo así, en las modificaciones continuas de la memoria, pero también obviamente va un poco desalineado con lo que son las necesidades o la realidad de las empresas, porque siempre en el último momento tienes algún cambio y bueno, ahí se produce el día de la presentación el caos, ¿no? Como Laura tenemos el mismo procedimiento, generamos el informe, lo enviamos con el primer hash, se hace el consejo, hay alguna modificación o no, todos cruzamos los dedos, respiramos mucho para que no haya muchas, tenemos la carta del auditor, etc., lo del secretaria general, nos pasa lo que es la firma y ya generamos el segundo hash y procedemos al envío. Bueno, no me voy a enrollar un poco, pero sí que quería hacer especial hincapié en las limitaciones estas de HTML sí. Yo solamente decirte que justo es que sufrimos muchísimo el año pasado para la interrelación entre por si hay alguien más que le suceda, ¿vale? Entre la interrelación de la herramienta de InDesign y nuestra herramienta de reporte que utilizamos para la CNMV. Y nosotros hemos cambiado el proceso este año. Así que nosotros lo conseguimos en el 2020 hacerlo todo integrado. En la primera presentación. Sí, nosotros también, lo que pasa es que hemos intentado simplificar el proceso con nuevas funcionalidades. Lo digo tampoco pues mira, porque... igual luego podíamos hablar. Sí, por eso te lo digo, no queremos tampoco pasar la exponencia en esto que igual afecta a poquitos, pero luego si quieres lo comentamos. Muy bien. Bueno, pues como comentaba, las lecciones aprendidas, os he contado un poco nuestros quebraderos de cabeza y las lecciones aprendidas. Creo que merece la pena, como comentaba Laura, igualmente hacer un proceso muy riguroso, una metodología muy estricta para que el día de la presentación no haya ningún tipo de problema, continuar o tener una visión un poco continuista a lo largo del año, con las semestrales, con todo lo que haya que hacer para estar preparado ese día y tener todo lo más equiparado posible. ¿Y dónde nos encontramos hoy? Pues, como comentábamos y es el titular de esta sesión, estamos encaminados en un nuevo proyecto, en este caso en el etiquetado de los bloques de notas. Ahora mismo hemos contratado de igual forma a los compañeros de Deloitte para que nos ayuden en esta aventura de nuevo. En principio parece que va la cosa muy bien, pero cuando llegue el tema del validador, pues ya nos encontraremos con ello. Ahora mismo no os puedo adelantar muchísimo más, hemos hecho el análisis, hemos hecho la primera ronda de asignación de las etiquetas, estamos en pleno proceso de validación de las mismas y entiendo o espero no tener tantos problemas o dificultades más allá de lo que son las actualizaciones o tener que hacer un refresco el año que viene. No sé si alguien tiene alguna duda. Encantada.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a Yo todos. puedo comentaros con el validador, porque soy el que está detrás cuando sufrís vosotros, el que está detrás soy yo. Nosotros intentamos simular, el validador lo que hace es simular una recepción vuestra original para saber lo que ocurriría. Nosotros también dependemos de un proveedor de software, no tenemos, o sea, no es como hasta ahora que hemos desarrollado soluciones ad hoc para IPPs o otro tipo de informes. Entendemos que ESEF tiene una cobertura lo suficientemente amplia como para, o sea, no es, desde mi punto de vista, no es asumible ni abordable por un equipo pequeño. Entonces también dependemos de un proveedor. Y sí os diré que desde el principio de ESEF ese ha sido un quebradero de cabeza que teníamos por adelantado bastantes, y de hecho en la CNMV propusimos que hubiese un validador europeo, seguro que tú te acuerdas, en los inicios del grupo de trabajo de ESEF, pero eso no salió adelante. Es cierto que, aunque en su momento nos parecía una idea buenísima, creo que no es tan sencillo. Está claro que hay un montón de reglas de validación que son muy interpretables. Entonces, nosotros nos estamos pegando mucho con que un proveedor vuestro nos diga esto que nos decís no tiene sentido, nuestro proveedor dice que es correcto. Entonces, eso, yo creo que no estamos en un paso en el que se pueda hacer eso, que tengamos un validador que digamos esto es lo que vale es lo que diga esto. No, es complejo. pero únicamente Pero sí que sería es lo verdad ideal. que por lo menos no ir ahí a pecho descubierto. Sí, de- sí, sería lo ideal. Es una norma Para nosotros igual. a implementar, efectivamente, que tengas un poco la tema de temperatura de cómo vas. Sí, de no saber cuando envías al final qué va a pasar. Sí, le vas a dar al botón y efectivamente, gracias a nosotros tenemos un previsualizador con unas alarmas, pero hay otros que no tienen esa herramienta o esa funcionalidad, pero sí que es verdad que bueno, ayuda. Simplemente, Sí. bueno, es una El saber, petición, sí. yo por pedir que quede y luego ya si se me da, pues pero Sí, nosotros ya te digo que lo pedimos Sí. a ESMA, o sea que también podemos hacer la petición a Eduardo. Eduardo, Porque evidentemente tiene que ser a nivel europeo ese validador. Pues nada, muchísimas gracias y Gracias. seguimos con el orden con Alberto Gallego de KPMG. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y participar en esta ponencia. Bueno, yo creo que las ponencias de Laura y de Paula han sido muy clarificadoras de cuál ha sido la experiencia desde el punto de vista del emisor estos años. Yo creo que Arturo y yo, en este sentido, pues vamos a aportar el punto de vista desde los servicios profesionales, de la consultoría. Y bueno, en mi caso yo quería destacar tres grandes bloques. En primer lugar, voy a comentaros un poco los tres grandes errores más recurrentes que hemos visto durante estos años de implementación del ESEF. En segundo lugar, mencionaré brevemente cuál consideramos nosotros que es la estrategia más eficiente a seguir para evitar, en la medida de lo posible, la aparición de estos errores y, en caso de que aparezcan, poder solventarlos de una manera ágil y eficiente. Y, en cuarto lugar, pues comentaré brevemente, y para esto creo que tengo un soporte visual, hacia dónde creemos nosotros que va todo esto, cuál es el futuro o la evolución natural de todo esto, ¿vale? En cuanto a los errores comunes, el primer, bueno, más que error, la primera gran traba que vemos de forma recurrente durante el proceso de etiquetado es el exceso de taxonomía extendida, ¿no? Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que estamos en un punto de la curva de aprendizaje pues muy inicial y desde luego todos debemos tender a disminuir el porcentaje de taxonomía extendida, porque además el uso de demasiados elementos extendidos nos aleja del objetivo final de todo esto, que es la estandarización del reporting. Entonces, si añadimos taxonomía extendida por encima de lo necesario, pues evidentemente nos estamos alejando, estamos dificultando la comparabilidad y bueno, en fin, es cierto que en muchos casos la taxonomía extendida es imprescindible y esto es indudable, pero también es cierto que esperamos que la curva de crecimiento la curva de aprendizaje vaya creciendo para que cada vez seamos más capaces de identificar elementos contables dentro de la taxonomía. Para esto la taxonomía también irá evolucionando y se irá adaptando más a las diferentes industrias y con el objetivo final, pues como digo, de que el porcentaje de taxonomía extendida presente en cada una de las memorias de los distintos emisores pues sea menor, ¿vale? En segundo lugar,
Yo creo que una de las grandes dificultades que se encuentran los emisores, sin lugar a dudas, es las inconsistencias de cálculo. Yo creo que Laura mencionaba un poquito antes también este punto. Aquí hay varios aspectos, ¿no? El tema de la naturaleza de los elementos. Luego, además, pues todos sabemos que los estados financieros son saldos agregados que parten de una granularidad mucho menor, ¿no? Y se van agregando, y al final, pues todos estos saldos van redondeados en muchas ocasiones, o en todas las ocasiones, y van acumulando un error que, bueno, pues efectivamente a veces crea esas inconsistencias de cálculo. Yo creo que esto es cuestión de que todos nos acostumbremos a tener controlado este punto. Poco a poco nos iremos también acostumbrando al tema de la naturaleza que comentábamos antes, a saber en qué momentos debemos pues cambiar el signo de los saldos para que las inconsistencias de cálculo no salten, y bueno, poco a poco irnos acostumbrando a esto. Como veis, son cosas que están muy ligadas bueno, al final es una norma que lleva muy poco tiempo vigente, y por tanto estamos al principio del aprendizaje de todo esto, y todo esto irá mejorando en el futuro, indiscutiblemente. Y luego la tercera gran traba que nos hemos encontrado es, como comentaba Paula, el tema de los formatos, ¿no? O sea, al final yo creo que todos los emisores tienen en su scope la entrega de un formato pues lo más bonito, si me permitís la expresión, posible. Es indiscutible que esto es lo más recomendable, y aquí pues las soluciones de mercado deben evolucionar lo suficiente para garantizar este aspecto también, que evidentemente es primordial para que la memoria sea presentable y para que la información sea presentable. Entonces, en este punto sí que nos hemos encontrado algunas trabas. Hay algunas herramientas que posibilitan un formato pues muy avanzado o muy elaborado, porque trabajan con herramientas de diseño, tiene cierta integración con herramientas de diseño como es InDesign, como comentaba Paula, y hay otras que están muy alejadas de esto, y entonces, bueno, pues todos debemos, y yo creo que las soluciones de mercado están en ese camino también, evolucionar a este modelo, ¿no? de soluciones que permitan no solamente cumplir a nivel regulatorio con el etiquetado y con los demás requerimientos regulatorios, sino también garantizar pues, un formato que sea presentable y sobre todo que cumpla las expectativas del emisor, que al final es lo importante, ¿vale? Entonces, en cuanto al plan estratégico de mitigación de estos errores y de todos los demás que puedan aparecer durante el proceso de etiquetado, nosotros consideramos que debe ser un plan end-to-end, o sea, desde el diseño del etiquetado hasta la publicación de la instancia en la web de la CNMV. Creemos que debe empezar por un diseño eficiente, como decía antes, que trate de reducir al mínimo posible la creación de taxonomía extendida. Aquí creo que los equipos pues en nuestros casos de auditoría, los expertos contables y demás, tienen que hacer el esfuerzo de que así sea. En segundo lugar, nosotros, consultores, como implantadores o como ejecutores, ¿no? A nivel operativo del etiquetado, debemos hacer, yo creo, también ese challenge de, en paralelo a la ejecución del etiquetado, pues ir revisando que efectivamente todo tiene sentido y que no hay nada pues que se haya quedado por el camino. En cualquier caso, si creemos que hay algo que oye, por mucho que el diseño del etiquetado nos venga dado, creemos que hay algo que es mejorable, pues levantar la mano, ¿no? Y hacer ese challenge con los emisores también. O sea, creo que debe ser un proceso de revisión constante, ¿no? Y luego, en tercer lugar, desde luego, sacar tantos ciclos de generación o generar tantas veces la instancia como sea posible para que en cada ciclo vayan disminuyendo los errores y los warnings. Yo creo que es importante también, para aumentar la calidad de todo esto, meternos en la cabeza que es muy importante que las memorias también intentemos todos que salgan sin warnings, ¿no? Aquí creo que es un ejercicio que debemos hacer todos. O sea, la memoria es entregable sin errores, estamos todos de acuerdo, pero creo que sería bueno para la calidad del reporting que también salieran sin warnings. Y creo que ese es el camino correcto. En cuarto lugar, pues utilizar plataformas, además de la propia funcionalidad de validación que aporte la solución de mercado, pues utilizar AREL, básicamente, o cualquier otra recomendada, cualquier otro software de validación recomendado para dar otra vuelta más. Y luego, pues por último, utilizar, por supuesto, el evaluador de la CNMV, la subida tipo test, ¿no? Para garantizar que efectivamente todo va bien, todo va libre de errores y como queremos y como esperamos, ¿no? Entonces yo creo que aplicando esta estrategia y evidentemente siendo conscientes de que esto es el principio del camino, pues iremos
poco a poco, bueno, pues cumpliendo con el fin de todo esto, que es la estandarización, y que todo esto sirva para que los analistas, los emisores y cualquier persona que consulte las memorias pues tenga una facilidad de interpretación de la información mucho mayor, ¿no? Y luego, en cuanto al futuro, bueno, no sé si el soporte visual creo que no ha llegado. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. En cuanto al futuro, no, me basto yo solo. No pasa nada, no pasa nada. En cuanto al futuro, nosotros creemos que la evolución natural de esto, y mirando o tomando un poco como referencia al mercado americano, pues creemos que es que seguramente, y aquí quizás alguien me puede corregir, pero creemos que la presión regulatoria, ¿no?, de la ESMA irá aumentando hasta el punto pues de que, como ha sucedido con la SEC, pues se requieran los 4 niveles de etiquetado, ¿no?, el etiquetado al máximo nivel de detalle. Creemos que este es el futuro para que la comparabilidad y la estandarización sea total, y luego además este punto unido a la suma de otros de informes de otra naturaleza, sostenibilidad que comentábamos antes y tal, pues evidentemente hacen de todo esto pues el objetivo que todos tenemos, que como digo es la estandarización global del reporting. Creemos que este es el futuro, yo creo que vamos todos en buen camino y bueno, pues poco más. No sé si tenéis alguna... Yo tenía una pregunta, Alberto. Vosotros que estáis muy en el día a día con, sobre todo, bueno, con diferentes herramientas, vosotros participáis con ellos, sobre todo trabajando en la mejora continua, independientemente, claro, que del feedback que le dé el cliente. ¿Vosotros consideráis realmente que las empresas de software que proveen esta solución se están poniendo las pilas para unificar? Porque yo creo que no, y de hecho el coste ese que tenemos ahora mismo las empresas que soportar, tanto de consultoría como del software en sí, como la parte de auditoría, porque en eso es verdad, es muy recomendable. Nosotros en nuestro caso, yo he comentado que utilizamos muchas extensiones, pero nos hemos ido reduciendo una barbaridad por la ayuda y el asesoramiento, en este caso, de un auditor, que es quien te puede dar mejor guía de cómo hacerlo, ¿no? Claro. ¿Tú crees que vamos alineados un poco en eso? Porque es igual de importante. Lo que no puedes suponer es que cada vez que haya un cambio de esta índole, que, como bien dices, si vas a la unificación del concepto, tienes que hacer cada vez más digamos, más liberaciones de versiones, más unificación de etiquetas, más no sé qué, y yo no creo que vayan alineados con este concepto y no se está ayudando. Bueno, sí, o sea, a ver... es tu percepción, a ver si piensas que se están poniendo un poco las pilas o no. Bajo mi punto de vista, yo creo que... Estamos un poco vendidos en ese... Yo creo que o sea, este es el inicio del camino para todos, ¿no? Para emisores, para nosotros como asesores y también para las distintas soluciones de mercado, para los proveedores de software también. Entonces yo creo que, bueno, pues indiscutiblemente, y aquí sería mentir, hay algunos proveedores que consideramos que quizás están más involucrados que otros en esto, y esto es así. Yo creo que es perceptible por todos, pero creo que desde luego no podemos perder el scope de que al final, oye, este es el principio del camino. Creo que todos, ya te digo, en mayor o menor medida están haciendo este esfuerzo. Algunos van más alineados, como dices tú, y otros pues quizás un poquito menos, pero bueno, nosotros tenemos esperanza de que en el futuro no solamente haya... O sea, que vayan aumentando el número de soluciones de mercado que realmente responden 100% a las demandas de los emisores y que no solo se limiten a unas pocas soluciones. O sea, pero sí es cierto que nosotros apreciamos, yo creo que aquí Arturo estará de acuerdo conmigo, apreciamos distintos niveles yo también. de eficiencia en cuanto a las soluciones de mercado. Vale, gracias. Vale. Muchísimas gracias. De acuerdo con vuestra apreciación de que apreciamos bastante disparidad de eficiencia, y eso lo complica todo un poquito. Y pues nada, acabamos con Arturo López. Muy bien. Yo soy Arturo López de las Heras, soy socio de tecnología en Deloitte para el sector financiero. Ya nos conocemos seguramente muchos de nosotros de algunos otros eventos. Estaba recordando aquel que hicimos en 2019, cuando parecía que la norma iba a entrar con el ejercicio de 2020 y todas las inquietudes que habían. Básicamente lo que han comentado Paula, Laura y Alberto, digo, me han pisado toda la presentación, pero
pero ya con la experiencia que va teniendo uno, pues tomo una serie de notas para hacer ahora algo más dinámico, porque hay muchos temas que habéis sacado que son muy interesantes, y voy a empezar por el final, que nos preguntabas, Paula, directamente por los proveedores tecnológicos. Justo uno de los puntos de inquietud que había al inicio de este ejercicio, cuando te planteabas qué soluciones tecnológicas daban cobertura y demás, era precisamente si eran capaces de cubrirlo o no. La evolución que ha habido estos años, básicamente, es, como bien habéis dicho, hay proveedores que están muy involucrados en la evolución del software y están muy de la mano del regulador, e incluso en contacto con el regulador, y hay otros que no. Y aquí os voy a separar, y sin dar nombres, y tampoco quiero poner aquí una lista, pero básicamente también depende del planteamiento que estáis haciendo vosotros de cara al envío del ESEF. Y aquí me explico. Hay emisores que se lo plantean como un último tramo de formalización, es decir, yo tengo que cumplir con el envío con este etiquetado, y cuando tengo el informe lo etiqueto y lo envío. Y hay otros que lo que han hecho es aprovechar para hacer un ejercicio más profundo, que es el tema de utilizar la tecnología también para dotar al proceso de elaboración de un mecanismo de automatización, de herramienta colaborativa, de meter controles financieros. ¿Qué diferencia hay entre unos emisores y otros? Ahora hablamos de software. Pues básicamente los emisores que habéis optado por elaboración desde el principio con la tecnología, aprovechando toda la parte colaborativa, toda la parte que tiene también de control interno, o sea, todas las bondades de la tecnología para la elaboración, sois capaces de responder, no voy a decir casi de inmediato, porque es un tema que habéis sacado, pero con bastante agilidad a los cambios de última hora, que es un tema clave. Ahí hay una parte... Espera, déjame terminar, Paula. Aquí hay una parte que no enlaza con eso, que es la maquetación, correcto, que ese es el último tramo, y que eso, depende de qué proveer tecnología, es ciencia ficción. O sea, que esa parte, realmente, el que está elaborando la memoria, o bueno, el informe financiero anual, dentro de una herramienta tecnológica, lo habitual es que se quede en el formato que saca la herramienta tecnológica. No lo enlaza luego con una herramienta de maquetación, precisamente por toda la problemática que pueda haber de cambios de última hora. Dicho esto, hay herramientas que sí están haciendo el ejercicio de enlazar la parte de maquetación con la parte de elaboración suya. Y es un proceso, bueno, es que se va mejorando. Pero este es el enfoque más positivo de cómo lo estáis haciendo los emisores en cuanto a elaboración del informe desde el principio en la tecnología. Hay otros que lo estáis haciendo como último tramo, y esa parte pues te da menos agilidad para la respuesta de última hora a los cambios y demás. Yo aquí una recomendación que os hacemos también es que aprovechéis las tecnologías que hay para automatizar también ese tipo de información, utilizarla como herramienta colaborativa y no solamente como herramienta de cumplimiento de último tramo. Y aquí también os doy un dato. En el ejercicio que se hizo de 2021, tengo ya apuntadas que eran 5 o 6 herramientas las que se utilizaron a nivel nacional, que seguramente no sé una foto completa porque no he podido preguntar a todos los emisores qué herramientas han utilizado, pero es una foto bastante completa. Y ahora hay un proceso de concentración, todavía se está reduciendo el número de proveedores que se están utilizando. De hecho, hay proveedores que estáis migrando de herramienta pues a otras que están ganando más terreno, y otras en mercado que están desapareciendo porque no han conseguido tener referencias. Entonces esto al final tiene toda la pinta que se va a centralizar en pocas herramientas. Esto, lo digo también, es un riesgo a nivel de conocimiento también para los consultores y asesores y demás, pues al final si se concentran pocas tecnologías y os quedáis con una tecnología que no tiene nadie, va a haber pocos servicios de estas tecnologías que van a ser minoría. Entonces aquí también yo invito a los proveedores de tecnología a que se pongan las pilas. Os lo digo porque es una pregunta que habéis lanzado, y efectivamente vemos que hay dos ritmos. Hay aquellos que van con el regulador de la mano y van evolucionando con ellos, incluso participando en grupos de trabajo, que también estamos nosotros, y hay otros que sin embargo parece como que están abandonando el ejercicio de evolución de esas herramientas, y en herramientas que hace unos años eran punteras, y ya no voy a decir nombres concretos, pero que las conocéis todos.
Entonces, en esta parte, pues sí que hay dos vertientes. Y el tema está que puede suponer un riesgo que hace una tecnología que luego no se evoluciona. Y de hecho, lo comentábamos incluso en 2019, uno de los riesgos a evitar era elegir mal la tecnología, que con la experiencia que tenemos, ya sabéis que esto obviamente enlaza con el proceso de formulación, que es un punto completamente clave, pues ha puesto en riesgo algún emisor en cuanto a plazos para el tema de formulación y el registro luego en CNMV, y es un tema grave. O sea, la herramienta está al revés, para ayudar, agilizar y evolucionar también la elaboración de reporting, y no para ser un stopper incluso de cara al registro. Lo digo porque es un tema que sí que hay que darle la importancia que tiene. Es muy sensible. Efectivamente, que al principio no lo parecía, porque vamos, yo os hablo de 2019 y sobre todo 2020, en la época de pandemia, que bueno, todas las Before y todas las consultoras haríamos 1 millón de calls con diversos emisores, y lo simplificaban muchas veces los emisores a un tema, no, si esto es saber simplemente el mapeo contable y ya está. Y bueno, y eso era la punta del iceberg, que ya lo explicábamos nosotros, pero no éramos tan buenos como para explicarlo bien y que se entendiese en ese momento, que se entendió cuando se hizo el ejercicio, que detrás había pues todo lo que es el grueso del iceberg, que es al final el XBRL, todo el tema de taxonomía extendida, efectivamente, y todas las problemáticas que habéis ido sufriendo, que no es siempre un ejercicio de mapeo contable. Te puedo hacer una pregunta. Sí. Vosotros también sois proveedores de software, las Big Four, tenéis una parte de que es de implantación. Efectivamente. ¿Os estáis planteando el hacer algún tipo de herramienta interna que pueda que pueda ayudarnos con esto? Para lanzarla al mercado, ¿te refieres? Para lanzarla al mercado, al final tiene todo el sentido del mundo. Yo os Vosotros digo, hacéis la consultoría, tenéis sí, auditoría, tenéis todas las patas, os falta un poco la claro, herramienta, que es lo que nos yo os explico puede aquí que esto, tener bueno, un poco en vilo a los demás. bueno, luego viene mi CEO y me mata a mí. Pero, Bueno, a ver, yo estoy preguntando a ver si lo tenéis sí, en... yo os cuento. No sé. Como empresa auditora, consultora, por temas de auditoría tenemos bastantes restricciones. Entonces nosotros no es intención ni objetivo actual el tema de desarrollar ningún tipo de software, porque eso nos compromete luego de cara a las auditorías. Entonces no, aunque sería un área muy interesante para la consultoría, pero por temas de ser una Big Four que tiene las dos patas, no vamos a hacer ningún tipo de software, ni es el objetivo. ¿Y en KPMG? Tampoco. Por ahí creo que estaba Price, seguro que tampoco, ¿no? No, eso es, sí, es, a ver, yo lo digo, estoy en consultoría, esta misma pregunta nos la hacemos continuamente en temas regulatorios. Cuando vemos, por ejemplo, estamos muy metidos en temas de reporting FinRep, Corep, ahora estamos con temas también del BER y temas que sabéis de rabiosa actualidad, y efectivamente vemos el tooling que hay de mercado, y muchas veces, pues oyes, con el expertise que tenemos decimos, ostras, esto es lo nuestro. Pero por ser auditores no podemos. Lo único que podemos hacer es, como hemos hecho, es ser un asesor en las tecnologías que sí que sirven de implantación a este tipo de normativas, y recomendaros o ir recomendándoos cuál es la evolución que también tienen y hacia dónde tienen que llevar, incluso con los proveedores, que por eso os digo que hay dos ritmos. También los proveedores tenemos grupos de trabajos con algunos de ellos, pues están metidos también con el regulador, y ayudamos también a desarrollar mejoras y temas que pueden ayudar de cara a cubrir futura normativa de una manera más eficiente, ¿vale? Aquí me he apuntado también otro tema que habéis sacado, que habéis preguntado, que era el tema si va a mejorar el tema del envío, ¿no? A través de alguna API, alguna conexión. Esto, por ejemplo, nosotros lo hemos visto, que estamos ayudando también a algún emisor extranjero a la SEC americana. Sí que hay alguna herramienta tecnológica que se conecta automáticamente con los credenciales, obviamente, de la entidad emisora, y se conecta, y es como un canal más, obviamente, más seguro y más directo. Eso lo hemos visto con la SEC americana, y entendía que puede ir la pregunta también por ahí. Sí, sí, yo me la apuntaba y digo, mira, es que es justo, nosotros esta parte que la hacíamos con un emisor de aquí que tiene que enviar información a la SEC americana, y lo estamos utilizando con una herramienta de esas que han perdido fuelle, sin más. No tenía esa posibilidad,
Se implantó otra que sí que es la que va en el otro ritmo, o una de las que va en el otro ritmo, y esa parte, por ejemplo, fue un salto de calidad en cuanto a seguridad y demás, pues muy grande, pues se conectaba directamente con el regulador. Ese sí es un punto que aquí a los reguladores os invito también a que se pueda analizar a nivel de cómo se hace, porque la SEC americana lo facilita a los proveedores de tecnología. Luego algunos lo desarrollan, otros no, y eso de cara al cliente facilita muchísimo todo. Bueno. Seguro. Sí, la agencia tributaria. Pues sí, tenía aquí apuntadas más cosillas que habían salido. Bueno, esto era más para Ignacio, que seguramente lo vas a explicar después. También os quiero transmitir aquí una foto que no sé si sea coincidente con la visión que puedan tener las otras Big Four, pero nosotros que estamos trabajando también con otros países de Deloitte y otros emisores también europeos, lo que sí nos hemos dado cuenta que el mercado español, tal vez por el tema de que el ejercicio se quedó como voluntario, pero a mitad casi del ejercicio, ¿no? Pues hubo gente que llegó a enviarlo como casi como obligatorio, ¿no? Efectivamente, 47%. Entonces yo creo también debido a eso, aquí encontramos que los emisores les encontramos como más preparados, y luego a nivel de tecnología estamos como en una etapa más evolucionada que en Europa. En Europa a mí me sorprende, por ejemplo, que nos vienen de Deloitte Nordics y nos vienen con procesos de selección, con herramientas que son las que están de capa caída y están metidos en procesos de selección que, claro, cuando lo ves, nosotros le decimos a nuestros colegas, no tenéis un mecanismo para hablar con el cliente en este proceso y explicarles que no es por sesgo ni deciros esta herramienta o esta otra, sino, oye, os habéis metido aquí 5 y eran 5, pues hay 3 que no son herramientas recomendables y que te pueden poner en peligro de formulación, de retrasos, de envío, etcétera. Y ahí sí hemos visto que aquí sí que estamos un paso por delante. Yo no sé si... Sí, desde KPMG tenemos la misma sensación, sí, absolutamente. Desde fuera, como dice Arturo, creemos que van ya no solamente un paso quizás por detrás en cuanto a la overview del mercado, sino también a cómo... al approach que se hace fuera para ya realizar el etiquetado, y no solamente el etiquetado, sino automatizar los informes y demás. O sea, creemos que sí que van un poquito... o sea, que en España estamos un poquito por delante, quizás. Sí. Y aquí para Ignacio era el análisis de comparativo de calidad, ¿no? Que tienen los informes, ¿no? Que se analizará el número de taxonomía extendida y otras cosas que nos saltan, que sabemos que aparecen ahí, porque lo hemos visto también de tus análisis, lo hemos visto nosotros también haciendo autocrítica a veces cuando hemos asesorado. Y a mí sí me gustaría que nosotros este tema lo tenemos también en el horizonte, el hacer un estudio de comparabilidad de esa calidad a nivel europeo. O sea, ver cómo están los emisores nacionales con respecto a otros países. Porque, por ejemplo, en tecnología, os digo, estamos en una etapa más adelantada. En conocimiento de las tecnologías, implementación de las mismas y en aprovechamiento de las mismas. Porque, ya os digo, aquí el enfoque es más de utilizarlas para la elaboración, lo que se está imponiendo ahora, que es lo recomendable. Y a nivel europeo lo estamos viendo como requerimiento de última hora, último tramo, y es un enfoque como un estadio previo al estadio nacional que tenemos. ¿Vale? Bueno, esto, Ignacio, te lo dejo ahí. Sí, utilizamos ya que te presenta él para acabar este manual, porque vamos ya bastante fastidiados de tiempo, ¿no? Pero bueno, como tú eres el organizador, te importará menos tener menos tiempo que los demás, supongo. Pues muchas gracias a todos y a Xbrel España y al colegio por la organización.